Hola y bienvenidos a Historia Circular. En 1941, al margen de la Segunda Guerra Mundial, comenzaba un conflicto entre Perú y Ecuador, conocido como la Guerra del 41. En los cielos de aquel límite entre estos países americanos voló un joven aviador peruano llamado José Abelardo Quiñones, que terminó inmolándose contra las posiciones ecuatorianas anteponiendo la misión a su vida. Un personaje muy querido para los peruanos, y ello porque con su sacrificio pasó a representar valores con los que esta nación le gusta identificarse. Por eso, como decíamos en el título del vídeo, hoy vamos a hablar de compromiso extremo. José Quiñones nació en 1914 en Pimentel, provincia de Chiclayo, al norte de Perú, en el seno de una buena familia. Su tío, Jorge Quiñones, le tenía un especial afecto y conforme José creció, su vínculo se estrechó. Pronto fue evidente que era un niño curioso y creativo. Con 8 años construyó un caballito de totora. Por cierto, para los no peruanos, esto es un caballito de totora. Quiñones sentía una verdadera pasión por la aeronáutica, motivo por el cual trató de convertirse en aviador. En 1935 ingresó como cadete de primer año en la Academia Central de Aviación Jorge Chávez. Pudo realizar su primer vuelo en solitario con tan solo 4 horas de instrucción, lo que revela sus aptitudes físicas. Por cierto, llegó a ser entrenador de baloncesto y psicológicas, aficionado al ajedrez, la poesía o la lectura de biografías de personajes como Napoleón. Su personalidad destacaba por su compañerismo y carácter jovial y bromista, así como por su estabilidad emocional. También fue el primer cadete de la escuela que se interesó por realizar acrobacias aéreas, al menos que se tenga constancia. Y el día de su graduación, en 1939, sorprendió a compañeros, familiares y autoridades con una demostración de su famoso vuelo invertido casi a ras de suelo. Quiñones progresó muy rápidamente en la Fuerza Aérea Peruana y en 1940 ya era teniente. Este tipo de situaciones donde una persona se inmola o se sacrifica por una idea siempre generan una serie de preguntas y sobre todo cierta fascinación, ¿no? ¿Qué pudo pasar por la cabeza de una persona del carácter de José Quiñones para tomar esa determinación? Recuerda un tanto a los kamikazes japoneses, casi contemporáneos a Quiñones, si no fuera por el hecho de que estos surgieron después de su muerte y no antes. Por lo tanto, no pudo inspirarse en estas figuras famosas de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, cuando murió en el verano de 1941, faltaban unos meses para el ataque sorpresa japonés contra Pearl Harbor. Y de hecho, cabe señalar que los japoneses no incorporaron las tácticas suicidas hasta prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial. La guerra tuvo lugar desde julio de 1941 hasta enero del 42, cuando se firmó el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro. Como miembro de la Escuadrilla 41, Quiñones estuvo desde el principio en primera línea y ya antes de la guerra había realizado varias misiones de reconocimiento. Quiñones tenía una altísima vocación de servicio y eso se trasladaba a sus ansias por entrar en combate y participar en cualquier tipo de misión que sus superiores le encomendaran. De hecho, se conserva bastantes textos suyos donde pedía encarecidamente a sus superiores que le permitieran entrar en combate o en alguna misión que aportase a su país. El 23 de julio de 1941, en torno a las 8 de la mañana, 3 muy modernos cazas peruanos aparecieron sobre el cielo de aquella frontera con Ecuador. Tenían como misión apoyar el ataque por tierra bombardeando una serie de baterías de cañones ecuatorianas. Como decimos, era una escuadrilla compuesta por flamantes y modernos modelos North American NA-50, fabricados en los Estados Unidos. Cuando Quiñones descendió para soltar sus bombas, recibió varios impactos en su avión que resultaron letales. La pregunta es por qué, siendo uno de los pioneros en el salto en paracaídas de su país, no activó su paracaídas y decidió virar para inmolarse contra las baterías ecuatorianas. De manera póstuma fue ascendido a capitán y el día de su inmolación fue fijado como Día de la Aviación Militar del Perú. En 1966, el Congreso de la República del Perú le declaró héroe nacional. No solo es una cuestión genética, sino que nuestra personalidad se forma a través de las influencias que se producen en nuestro entorno,
Y en el caso de Quiñones hay una serie de personajes, tanto cercanos a él como históricos, que a nuestro juicio tuvieron una importancia clave a la hora de configurar su mapa mental y convertirse en una persona con altísima vocación de servir. El primer personaje sería Carl Weiss, el director del Colegio Nacional de San José de Chiclayo. De origen alsaciano, este profesor consiguió en Europa varios planeadores que llevó para el colegio para utilizarlos en los cursos del campamento de verano, donde los alumnos se dedicaban a ensamblar los planeadores. Uno de estos alumnos fue José Quiñones, y en ese momento clave se despierta la pasión de Quiñones por la aeronáutica. En segundo lugar, destacamos a Alfonso Ugarte, una figura que comparte varios rasgos similares a los que acontecieron en torno a Quiñones. ¿Por qué? Porque la muerte de Quiñones recuerda muchísimo a la de Alfonso Ugarte, héroe de la Guerra del Pacífico, quien se inmoló en la batalla de Arica lanzándose por el precipicio para evitar que las tropas enemigas consiguieran la bandera peruana como trofeo. Y en tercer lugar, creemos que Quiñones seguía los pasos de Jorge Chávez. Como ya hemos visto, Quiñones se graduó en la Escuela Central de Aviación Jorge Chávez. Es indudable la influencia de la figura de este aviador franco-peruano en la trayectoria de Quiñones. Si Jorge Chávez, un aviador pionero por cruzar los Alpes entre Suiza e Italia, que murió durante esta gesta, mereció dar nombre al Aeropuerto Internacional de Lima, Quiñones, el pequeño as de la aviación peruana, brindó el suyo al aeropuerto de Chiclayo, provincia donde se encuentra su Pimentel natal. Conforme su personalidad se fue consolidando, Quiñones comenzó a tener ciertos tintes de romanticismo, lo que, junto a las historias que le inspiraban y a esos personajes que acabamos de ver, dieron lugar a un alto grado de compromiso como rasgo de personalidad. No hace mucho, hablando con una persona experta en evaluación del desempeño, nos comentaba que hay dos rasgos clave para tener éxito en cualquier proyecto. Por un lado, estabilidad emocional y por otro, alta responsabilidad. Y Quiñones contaba con esas dos cualidades. Aquel día, 23 de julio de 1941, de manera prematura y fatídica, José Quiñones se convirtió en uno de esos héroes en los que a los países les resulta grato mirarse, uniéndose a los dos grandes mitos del siglo XIX, Miguel Grau y Francisco Bolognesi. Porque del mismo modo que Quiñones se miró en otros ejemplos de honradez y resiliencia, su integridad y su vocación de servicio constituyen una suerte de guía para muchas personas que hacen que su sacrificio no haya sido en vano. Y si te ha gustado, dale like y suscríbete al canal.